Hace unas semanas diseñé este corsé de estilo steampunk, bohemio, folclórico si queréis, y decidí tirarme a la piscina y confeccionarlo, saliéndome totalmente de mi zona de confort. Si me seguís por Instagram, habréis visto en mis stories que tengo en historias destacadas un montón de fotos y de vídeos del proceso de cómo se hizo este corsé, pero en este vídeo lo que vengo a explicaros es cómo hice este tipo de textura. Ahí va un alfiler. Ups. En este vídeo lo que os vengo a contar es cómo hice este tipo de textura que se llama acordonado, que es una cosa muy sencilla, muy resultona, en este caso es de colores, podrían no verse los colores, podría ser simplemente la textura, pero bueno, yo vengo a explicaros cómo hice estas piezas para este corsé. Es una cosa muy sencilla y espero que os guste. Como os decía, este corsé de inspiración steampunk bohemio, así un poco gitano, tiene piezas acordonadas de colores, como podéis ver aquí, tiene varios colores. Y esto es cola de ratón. Generalmente lo que se utiliza es este otro tipo de cordón, que es de algodón, es un poquito más grueso, más firme, y es el que se utiliza para los corsés de inspiración histórica, etcétera, cuando queremos que el cordón no se vea. Pero yo en este caso me apetece utilizar estos cordones de colores que son cola de ratón normal, de manualidades, porque me parece que le da ahí un punto de textura y de colores que es muy guay. Para conseguir este efecto, lo que voy a utilizar es, bueno, mi tela de base, obviamente, que es una tela firme, y luego voy a cubrirla con tul para insertar los cordones y que se vean entre medias. En este caso el tul es granate por motivos de diseño, pero bueno, puede ser del color que queráis y los cordones también. Esto ya es elección vuestra. Lo que aquí venimos a explicar simplemente es cómo hemos logrado esta textura acordonada. Como veis, tiene relieve y básicamente cómo yo la consigo. Bien, vamos a comenzar fijando el tul a la tela de base, y no sé si lo lograréis ver, si consigo que se muestre, pero he dibujado aquí una línea de lápiz para determinar cuál va a ser la dirección de mi cordón. En este caso los cordones van a ir en horizontal, perpendiculares al hilo de la tela, y lo que voy a hacer va a ser colocar mi tul por encima de la tela. En este caso va a ser tul, pero bueno, podréis utilizar cualquier tejido que sea un poco más finito que la tela de base para que se note la textura bien. Entonces, lo que voy a hacer, lo primero de todo, es fijar el tul a la tela de base con una puntada recta normal. Y voy a ir limpiando siempre los hilos, procurando que no haya muchos cabos sueltos, porque mirad lo que suele pasar. Pero bueno, no pasa nada. En realidad, como esto es ornamental, no es funcional, no es algo que nos preocupe en este caso. Entonces, vamos a comenzar. Voy a coger el hilo rojo, por ejemplo, y va hacia arriba. Entonces, voy a mover la cámara para que me veáis. Lo primero de todo, ahora que ya tenemos anclado el tul a la tela, va a ser colocar el cordón justo pegado a esta costura. Así. Y ahora volvemos a la máquina y con nuestro prensatelas de cremalleras lo voy a fijar como si fuera una cremallera, besando justo al borde del cordón, procurando que siempre esté pegadito a la costura primera que hicimos.
Cortamos el cordón y cortamos los hilos. Y ya tenemos nuestro primer cordón colocado. Como podéis comprobar, ya se aprecia la textura. Continuamos poniendo un cordón justo encima. Exactamente lo mismo, procurando entre la tela y el tul procurando que el cordón quede besando en la costura anterior que hicimos. Nos vamos a la máquina, lo colocamos bien y una costura pegadita, pegadita, pegadita. Cortamos el cordón, cortamos los hilos del otro extremo y ya tenemos nuestro segundo cordón colocado. Y veis que se va construyendo la textura. Voy a hacerlo una tercera vez, pero básicamente es todo el rato lo mismo. No importan los colores, no importa el grosor del cordón. Importa que el tejido de base sí sea un tejido grueso, un tejido firme, y que el tejido superior sea más fino y más maleable para que se aprecie la textura. Simplemente volvemos a la máquina, colocamos cortamos el cordón y los hilos y así sucesivamente hasta rellenar toda la pieza. Como veis, es una técnica muy fácil que lleva un poquito de tiempo, pero el resultado es súper chulo. Por supuesto, si tenéis alguna duda podéis dejarme un comentario, o si queréis hacerme alguna sugerencia de alguna técnica que no entendáis, pues oye Marta, explícanos esto, y yo encantadísima de haceros un vídeo, lo pondré en mi lista de sugerencias. Y también os invito a suscribiros al canal para estar al tanto de cuando hay nuevos vídeos sobre técnicas, sobre métodos de construcción, sobre making ofs y un montón de cosas geniales. Espero que este vídeo os haya entretenido, os haya ayudado o os haya inspirado de alguna manera y que tengáis un fantástico día creativo.